Para continuar con nuestro programa en la tarde de hoy, hablamos con el doctor Luis Felipe Santana, médico nutriólogo, y tocamos el tema de la importancia de las porciones. ¿Qué es porcionar? Hola, doctor Santana, ¿cómo está usted? ¿Cuánto tiempo? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Mire, ¿qué es Ajá. porcionar? ¿Qué son las porciones, doctor? Más allá de los postres. Claro, es importante entender esto. Una porción es una cantidad determinada de un alimento y en términos nutricionales nosotros hacemos una distinción entre lo que es una porción y lo que es un servicio. En teoría, una porción es todo lo que tú te comes de ese alimento. Un servicio es la cantidad sugerida que deberíamos consumir. Y esto es importantísimo, en especial cuando estamos cuidando nuestra alimentación y en las etiquetas de los alimentos para nosotros entenderlo. Porque O sea, un servicio tiene varias porciones. Puede tener varias porciones. Ok. Y en sentido general, el servicio es la cantidad, digamos, promedio de lo que nosotros nos solemos comer. Dependiendo del país, esto puede variar, porque las porciones se determinan de acuerdo a diferentes sistemas, digamos. En el caso de Estados Unidos, ellos hacen una encuesta nacional donde determinan qué cantidad, por ejemplo, de lasaña se come una persona normalmente, y eso es lo que determina el servicio. Pero en el caso de nosotros, si hiciéramos eso, imagínense lo que resultaría de un servicio de arroz. Eso es una palangana. Una porción, una palangana, ¿verdad? Una montaña, si tiene que ser. Entonces, ahí está el tema de las porciones. Las porciones es la forma en cómo nosotros podemos medir, digamos, de acuerdo a ciertos alimentos estándar o que usamos para definir lo que sería un promedio, lo que debe comerse o cómo nosotros podemos calcular, digamos, los alimentos, subdividirlo para poder contabilizar mejor. O sea, no es lo mismo yo comerme una rebanada de pan que 2 rebanadas de pan, pero si esas rebanadas de pan tienen un ancho de 2 rebanadas de pan, entonces yo no puedo decir que es una rebanada de pan. Claro. Es una rebanada de pan con una cantidad específica de peso, y eso tiene entonces una serie de nutrientes específicos que nosotros podemos estandarizar, y de eso que se trata el tema de las porciones, de poder estandarizar para poder tener una medición adecuada de lo que estábamos comiendo. Yo tengo una pregunta. No podemos comer lo que nos dé la gana solamente porque es saludable, porque yo tengo pacientes, por ejemplo, que dicen, yo estoy comiendo con aceite de oliva porque es muy saludable. Es muy saludable, pero no es para que tú te bajes el pote de aceite de oliva, claro, o que tú empieces a freír alimentos en aceite de oliva, porque eso no es saludable. O comerte el aguacate con aceite de oliva, tú te estás comiendo 2 aceites juntos. Grasa con grasa, exacto. O una paciente que yo tenía, por ejemplo, que una vez me dijo, doctor, yo no sé. Ay, se frizó. Yo no estoy rebajando porque me oye. Ahora sí. Doctor, yo no estoy rebajando. Sí, no estoy rebajando, yo estoy comiendo cosas saludables. Por ejemplo, yo como aguacate. Digo, pero ¿cuánto aguacate tú estás comiendo? No, yo me como un aguacate en cada comida. Uno. Ok, exacto. Okay. Doctor, mi pregunta iba, ¿las porciones son las mismas dependiendo de la edad o van variando con la edad de la persona? Uy, doctor, se nos está frizando. Uy. Ahora sí. Vamos a ver, volvió. doctor. Las porciones sí, varían las porciones con la edad. Sí, lo que varía es la cantidad de porciones y la proporción que uno debe consumir de los diferentes alimentos, porque no es lo mismo una porción de, las porciones debemos dividirlas por grupo alimenticio. O sea, una cosa son los cereales y tubérculos, otra cosa son los lácteos, otra cosa son las carnes o las proteínas, que se subdividen en
bajo en grasa, alto en grasa, moderado en grasa. Todo esto tienen porciones que nosotros podemos estandarizar y aquí nosotros somos muy inclinados en términos profesionales a usar el sistema mexicano de equivalencia de alimentos que tiene una determinación de cada grupo de alimento, una porción específica. Por ejemplo, en el caso de los cereales y tubérculos, el estándar es una rebanada de pan. O una tortilla de 30 gramos, una tortilla de maíz de 30 gramos. Entonces, ese es el estándar y en base a eso nosotros medimos lo otro. De ahí sacamos, por ejemplo, que una porción de arroz es entonces, o un equivalente de arroz es un cuarto de taza. ¿Por qué? Porque eso equivale a la misma valores o valores nutricionales similares o parecidos a una rebanada de pan. Ahora una cosa, Entonces, doctor, esto que usted está mencionando en el caso del arroz, estamos hablando del arroz cocido o sin cocer. Buena pregunta. Porque también es cómo nosotros cocinamos el arroz. El arroz nuestro Claro. tiene que tener grasa. No acabo de entender para qué. Pero cuando tú lo vas a voltear, tú le echas el aceite. No entiendo para qué, pero bueno. Claro. Esto se hace, los alimentos, digamos que hay personas que se han dedicado a estudiar la nutrición de cada alimento y han estudiado y han hecho tablas de composición de alimentos, que es con lo que nosotros trabajamos. Hay una estandarizada para Centroamérica y Caribe que produce un instituto que está localizado en Panamá que ha estandarizado todos estos patrones de alimentos caribeños. La USDA tiene unos de Estados Unidos, México tiene sus tablas de alimentos, de composición de alimentos, y en base a eso se estandarizan entonces los alimentos. Y si se especifican, lo que pasa es que uno trata de ponerlo muchas veces en un lenguaje más llano para que las personas entiendan, pero si se especifica, por ejemplo, arroz cocido con sal, porque en agua, porque todo esto puede afectar, obviamente, la composición de los alimentos. Claro, claro que sí. Preguntaba a Ámbar, doctor, por porciones y edad. Bueno, no es lo mismo mayor. Y un adulto mayor, o sea, ¿cómo van variando? ¿Cómo se tienen que ajustar las porciones a las edades? O las necesidades calóricas dependiendo de la edad, porque imagino que un adulto mayor... Calóricas nutricionales. No es lo mismo que un adolescente en pleno desarrollo. Y yo a esa pregunta le agregaría, doctor, a pesar de que tengan la misma edad, si un niño pesa más que otro, ¿van a variar esas porciones? Interesantísimas las preguntas. Las porciones son estándares, lo que va a variar es la cantidad de porciones que la persona va a consumir y sí varía porque la alimentación, una de las leyes de la alimentación que formuló el doctor Pedro Escudero es precisamente la adecuación y eso significa eso mismo que ustedes acaban de decir, debe adaptarse la alimentación a la etapa de la vida y las necesidades particulares. No es lo mismo una embarazada que un envejeciente, que un atleta de alto rendimiento, que una persona sedentaria. Todos tienen requerimientos nutricionales distintos y esto va a hacer que se varíe. Por ejemplo, en el caso de los ancianos, pues tienden a comer menos. Esto es una realidad porque el apetito va disminuyendo con el tiempo. Entonces la proporción entre los alimentos debe variar, debemos darle un poco más de proteínas para que ellos puedan llegar a tener la cantidad de proteínas que necesitan, que va a ser sumamente importante porque van aumentando la tasa de pérdida de masa muscular. Sí. O sea, no es una sorpresa que los viejitos van perdiendo músculo, van perdiendo fuerza. Entonces tenemos que darle proteína suficiente para que puedan mantener esa masa muscular adecuada. Junto con el estímulo del ejercicio. No va a ser lo mismo para un adulto quizás que sí tiene una vida activa, pero quizás no se requiere esos cantidad de proteínas o esa proporción de proteína tan elevada como lo va a necesitar una persona ya entrada en edad, que necesitamos proveerle esas proteínas. Una pregunta, perdón, y sobre todo el tema de los adultos mayores, que no hablamos mucho al respecto. ¿Hay algún tipo de alimento que ya a partir de cierta edad, digamos a partir, usted nos dirá de los 40, 50, que para mí 50 y 60 son jóvenes todavía, pero a partir de cierta edad que deben evitar o deben consumir poco o preferiblemente eliminar de la dieta? Por edad, tú dices.
algún alimento, exacto. Y le hablo el tema en específico de un adulto mayor porque regularmente no hablamos mucho de un adulto mayor. Claro, debe ajustarse de acuerdo a los requerimientos específicos de la persona. Normalmente se hace un ajuste por calorías y luego eso va a repercutir en, o sea, si mis calorías totales son, por ejemplo, 2000 calorías en un individuo promedio de un peso de 70 kilos y debo tener una dieta balanceada, que significa tener de todos los alimentos en una proporción adecuada, que haya cierta armonía con 15% de proteínas, 30% de grasas y cerca de 50-60% de carbohidratos. Entonces de ahí yo voy a determinar cuáles son las porciones, pero una forma, digamos, que nosotros tenemos es de saber por alimentos o por grupos alimenticios cuáles son las porciones, digamos, recomendadas que debemos estar atentos para nosotros comer, como por ejemplo 3 porciones de vegetales y 2 porciones de fruta al día. Eso es algo estándar que debemos ingerir. Con la edad hay cosas que vamos a ir disminuyendo, como las porciones de vegetales, simplemente por un tema que queremos darle prioridad a las proteínas. A las proteínas, claro. Con vegetales, pero que el malestar que puede tener esto en ciertos pacientes. Sí. Las grasas no se toleran igual, los lácteos no se toleran igual. Técnicamente tenemos una población que a medida que va envejeciendo va haciéndose cada vez más intolerante a la lactosa, entonces tenemos que ir restringiendo ese tipo de alimentos. Una pregunta, doctor. Por ejemplo, para las madres que están ahora trabajando en las loncheras de los niños, ¿qué tan funcionales son estas nuevas loncheras que tienen las divisiones como para las proporciones? ¿Usted las recomienda? Tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros hablamos de lonchera, nosotros estamos comprando un sistema americano donde los estudiantes almuerzan en la escuela. Eso que ellos comen de lunch no es una merienda, es un almuerzo. Okay. Entonces muchas veces vemos a las madres queriendo poner un lunch, como hacen los americanos, donde se le ponen prácticamente una comida y los niños entonces están sobrealimentándose. Aquí lo que estamos haciendo es una merienda. Eso es importante. En algunos casos sí están desayunando, porque yo sé de muchos casos y me tocan a veces los pacientes de que no desayunan porque tienen que salir muy temprano por aquello del tema de los tapones per se, y entonces tienen ¿Con que el tema de qué, doctor? En el colegio. Doctor, ¿con el tema de qué? De los tapones. No, siga, póngale el apellido, doctor. Póngale el apellido, doctor. Sí, hay que salir temprano per se para poder evitar los tapones per se. Qué malo. Pues sí, pero salen sin desayunar, entonces tienen que comer algo un poco más pesado, y ahí sí yo les recomiendo que puedan tener un desayuno, merienda, que podrían usar ese tipo de loncheras donde se le coloquen diferentes grupos de alimentos, porque esto sí va a ayudar para tener una alimentación más balanceada. Si su hijo desayuna bien en la mañana, pues póngale una meriendita, una fruta, por favor. Sí, pero si salen con un mangú en el estómago, doctor. Claro. Bueno, lo que está regresando a las 5. Huevo y cebolla de desayuno. Ahí tienen que, si regresa a las 5, tiene que almorzar en la escuela. Entonces tiene que tener varias comidas. Mire, doctor. Y mi última pregunta. Señora. Y los niños que tienen actividades extracurriculares, que son corriendo, nadando, ¿qué tipo de merienda o alimentación post-entrenamiento deberíamos darle? ¿O qué alimentos deberíamos priorizar en esas meriendas? Es importante que los niños siempre deben estar en actividad. Los niños tienen un periodo donde ellos se mueven mucho, y cuando tienen requerimientos como estos, donde tienen ejercicios que hacen adicionales, dependiendo de la intensidad del ejercicio, pues se puede agregar más comida, y esto lo vamos viendo con el pediatra, que va midiendo la tabla de crecimiento, que es importante que el pediatra siempre grafique al niño en la tabla de crecimiento con relación al peso, la talla y el peso y talla para edad.
Entonces, a medida que el niño va thriving, que es como se dice, o va creciendo adecuadamente, pues sabemos que estamos dando una alimentación adecuada y muchas veces no necesitamos suplementar, sino simplemente darle meriendas a los niños en la mañana y en la tarde. Y comida adecuada, por el amor de Dios. Y la comida adecuada, claro. Eso es lo más importante. En la proporción de un niño, no en la proporción de un adulto en miniatura. Gracias, doctor. Comida y cena adecuada. Gracias, doctor. Le mandamos un abrazo. Hasta pronto. Gracias a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy.